Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial. Este programa comienza con una pregunta. ¿En qué consiste la vitalidad de un género? La respuesta es en primera instancia bastante obvia y tiene dos aspectos. Por un lado, reside en que existan escritores y escritoras que produzcan obras. Por el otro, en que esa producción literaria encuentre sus lectoras y lectores. Claro que más allá de lo obvio, se puede profundizar para intentar alcanzar una comprensión más extensa. Preguntarse en qué consiste la vitalidad implica también la idea de que los géneros pueden morir. Esto significaría que no hay quienes escriban esos libros o que no haya personas interesadas en leerlos. Me pregunto entonces si existen autores que aborden, por ejemplo, la epopeya en verso al estilo de la Ilíada, la Odisea o la Eneida. Supongo que no, aunque tal vez me falte información. Sin embargo, las narraciones clásicas se siguen leyendo en nuestros días. Creo que tampoco deben existir demasiadas personas fuera de los ámbitos académicos que se apasionen por las aventuras de Amadís de Gaula o de Tirante el Blanco, pero se podría pensar que esa tradición tiene alguna forma de continuidad en las novelas actuales de género fantástico pobladas de dragones, magos y héroes ecuestres. Para continuar con esta reflexión, es importante tener en cuenta otros factores, que se produzcan obras de calidad, que los escritores tengan su propia voz y no sean meros repetidores de fórmulas ya probadas, y también que aparezcan nuevas generaciones de creadores y lectores. El punto de partida de estas consideraciones es más que auspicioso. En estos días estuve leyendo a un autor joven muy talentoso que, a pesar de que la creación literaria es un hecho individual, parece ser el continuador de lo mejor de la novela negra argentina. Un creador con una voz singular, que cuenta historias apasionantes, tiene una mirada profunda sobre la violencia y es inconfundiblemente argentino. No deja dudas acerca de la vitalidad del género. Hasta el momento tiene 3 novelas publicadas y con la segunda de ellas fue finalista del premio más importante de la novela negra en castellano. Su nombre, Nicolás Ferraro. Pero para ponernos en clima, vamos a escuchar algo de música.
La ciudad de los encandilados por el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Es un bar en un subsuelo, pero siento que me arrastran al fondo de un pozo. Rivera y Somoza me atenazan un brazo cada uno y me arrean por el antro. Me llevo puesta una mesa. El viejo que la ocupa ni se gasta en mirarnos. Agarra un vaso con algo que más que dedos parecen venas. Tiene los ojos amarillos haciendo juego con la poca luz del lugar. La única capaz de esconder sus derrotas. Acá no vienen a tomar. Vienen a anestesiarse hasta que su billetera o el hígado digan basta. Un bar donde la gente viene a morir solo puede ser atendido por la muerte. Los que me llevan pasaron más años adentro que afuera. Detrás de la barra, lo que tiene 12 años no es el whisky, sino la condena que cumplió Quique, que cabecea para el fondo. Seguimos avanzando hasta que me meten en un cuartito. En un sillón de 2 cuerpos en que apenas entra, Ferreira. Bajo la luz violeta sus dientes brillan cuando me sonríe. Te iba a decir que estás igual que siempre, Dogo, me dice. La jeta intacta y con los guantes llenos de sangre, pero viéndote bien, señala una cicatriz redonda debajo de mi rodilla. Ese escaracho es nuevo. No es el único. De salida, ¿no? Mi sobrino Marco se comió un balazo por la espalda y en el pecho le quedó una cicatriz igual que esa. Debe haber dolido como la puta madre. No tanto como los 4 años. ¿Y eso que te hicieron precio? No te esperábamos hasta dentro de mucho tiempo. Cuando me dijeron que te habían visto, lo primero que pensé fue que te habías escapado. Todos lo pensamos. Nadie podía creer que justo a vos te hubieran largado antes por buena conducta. Les leí el contundente comienzo de Dogo, la primera novela de Nicolás Ferraro. El protagonista y narrador, Dogo, es un joven delincuente célebre en su barrio como un mítico e invencible peleador callejero que acaba de ser liberado por buena conducta luego de 4 años de prisión. Fue su primera experiencia carcelaria y él desea que sea la última. Me voy. Me largan. Las chicharras suenan y las rejas se van abriendo. Las dejo atrás. Una a una, latido a latido. Porque en la cárcel las chicharras laten por vos. Te dicen qué, cómo y cuándo hacerlo. Vos no tenés corazón. Vos estás muerto. El día que me guardaron y escuché por primera vez el ruido de esos timbres, me faltó el aire. Pensé que el pulmón derecho todavía no se había recuperado del balazo. Las pelotas. Adentro, lo que te pide aire no es el pecho, es la cabeza. En la tumba no se vive, en la tumba se espera. Se muere todos los putos días, uno detrás del otro. Y cuando el bocho se asfixia, cagaste. No podés pegar un ojo. A mitad de la noche me despertaba gritando. No eran pesadillas, eran algo peor. Era algo que existía, recuerdos, cagadas. Para no tumbear empezás a pensar en otra cosa, pero no hay mucho más. El otro lado de la moneda es lo que perdiste, lo que no vas a tener. La furia de los días perdidos te empieza a llenar la marola y la chicharra sigue latiendo por vos, porque vos estás muerto y solo, y el de afuera te queda cada vez más lejos. Robarla es difícil. Una visita te puede salvar una tarde, pero cuando se van, la celda se te hace más chica. Y ni te cuento cuando no dan más la cara, cuando tu germu pasa a ser la traidora. Ese dolor se quema con rabia. La misma rabia que te llevó ahí, que te quiere dejar ahí, que te da cuerda y te ata más todavía. O la sacás o te pudrís. Y la más fácil es pudrirte. Las manchas son tatuajes en la piel.
Te haces los 5 puntos, pensás en el que te cagó, o salís desesperado a recuperar el tiempo perdido. Querés tomarte lo que no pudiste, ver a los que no pudiste, cogerte a las que no pudiste, pero no tenés la teca y sabés cómo tenerla. Cambiás en la mano, reja por chumbo y chumbo por reja. Perdiste. Dogo no quiere volver a la cárcel. Está dispuesto a dejar su pasado atrás, a cortar todos los vínculos con su vida anterior. Acepta trabajar por un sueldo miserable y vivir en una pensión roñosa llena de mosquitos y cucarachas. Pero el pasado le sale al encuentro. Ferreira, el capo del narcotráfico en la zona, quiere capturar al Yunque, el mejor amigo de Dogo, su hermano en la vida, ese que peleaba junto a él espalda con espalda. Ferreira quiere cobrarle al Yunque una deuda y está convencido de que el único que puede encontrarlo es Dogo. Por eso lo captura y lo amenaza de muerte, para que entregue a su amigo, a su hermano. Dogo no puede huir, sospecha que lo vigilan, pero tampoco está dispuesto a traicionar al Yunque. Ferreira es implacable. Su violencia no tiene ningún tipo de límites. Es un sádico que disfruta de su poder. Entregarle a su amigo es condenarlo. De esta manera, el Dogo tiene que volver a ser parte de ese mundo que abandona. Sabe que regresar a ese ámbito es también encontrarse con lo que más teme. La mujer que amaba y a la que decidió, con dolor, no ver nunca más. Lara. Tocó el timbre. El galope de un caballo en el pecho. Una luz se prende. El ruido de la mililla. La puerta se abre y ella aparece. Dogo, alcanza a decir antes de que se le desinfle la voz. El pelo rubio termina en un rodete y su cara en una mueca que no tarda en hacerse sonrisa. De reojo alcanzo a ver una musculosa negra remangada mostrando el ombligo y el jean ese que le hacía el orto todavía más lindo. De reojo, sí, porque apenas puedo sacarle la vista de esos ojos marrones que me miran sorprendidos. Busco palabras y ni siquiera encuentro saliva. Su sonrisa desaparece comiéndome la boca. Y si ya venía en curda, termino de emborracharme con ese beso. Bueno, creo que es el momento apropiado para que Milton Cardoso nos ponga otro tema musical. Todavía no usé mi
Y mientras tanto el sol se muere por el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Dogo es una novela donde hay mucha violencia, pero esta no es gratuita. Es parte de un mundo dominado por personajes despiadados, crueles y egoístas. No les voy a contar la trama, pero no puedo resistirme a leerles otro párrafo. Había perdido la 9. Busqué en la cintura el fierro de Rolo, solo encontré el cinturón. La cabeza me latía. Me llevé la mano a la frente y me pinté los dedos de rojo. Relojeé de acá para allá hasta que ubiqué mi fierro. Estaba a la derecha de Rolo. Lo levantó para apuntarme. Buscó mi cabeza. El yunque encontró la suya primero. La punta del 38 le rozó la marola y terminó en el piso donde ya lo esperaban los otros dos. La viga de madera estaba partida a la mitad, al lado del tercero que trataba de sacarse una astilla del cachete. Walter gateó hasta su hermano. Antes de que llegara el Rolo se levantó hecho una furia y se me vino encima. El derechazo le entró de lleno, pero siguió y me llevó puesto. Caí de espaldas. Sentí una mano y otra al costado de la bocha. Le metí 2 rodillazos en los riñones y se dio. Me lo saqué de encima con una trompada. Rodó y la jeta le quedó de frente al fierro. Estiró la mano para agarrarlo. Un par de huesos de la mano hicieron crack cuando los pisé. No la querés entender, ¿no? Me agaché y me calcé su chumbo en la cintura. Estaba mambeado y dio unos pasos en falso hasta que pude pararme bien. Recién ahí me acerqué y con la culata de la 9 milímetros le volví a romper la nariz. Recién ahí me acerqué. Cuando se levantó tenía toda la jeta sangrando. La tercera es la vencida, Rolo. La próxima, dijo, y tuvo que parar para limpiarse la catarata que le tapaba los ojos y la boca. La próxima ni se van a enterar, ni ustedes ni los suyos. Les voy a meter tanto plomo que para levantarlos van a necesitar una grúa. Lo miré. Un párpado se me cerró cuando la sangre llegó desde el corte en la frente hasta el ojo. Voy a tener que creerte, le dije. El tiro lo hizo girar y aterrizó como un muñeco de trapo. El narrador de la novela es el mismo Dogo, el protagonista en primera persona. La escritura de Nicolás Ferraro es contundente. Las frases breves se suceden como martillazos impulsando el ritmo de lectura. Aunque la estructura se apoya en el monólogo interior del personaje, la novela no es pródiga en adjetivos. Por el contrario, su lenguaje es escueto, despojado. Los sentimientos del personaje se expresan por sus acciones, a veces también por sus palabras. Los diálogos son cortantes, agresivos, expresión de las cruentas relaciones de poder que se imponen en el ámbito que describe. Un mundo oscuro y brutal, de extrema crueldad. Se trata de matar o morir, o mejor dicho, de matar o someterse y siempre, siempre morir. La muerte violenta y la tortura son presencias cotidianas. Un universo jerárquico y letal donde no hay lugar para la compasión, solo victimarios y víctimas. Por otra parte, el escritor no se detiene a dar explicaciones. Despierta la intriga del lector. La trama, las vinculaciones entre los personajes, su pasado, se van deduciendo poco a poco a través del monólogo interior, las acciones y los diálogos. En el prólogo, el escritor Leonardo Yola relata el origen insólito de la vocación literaria de Ferraro. Escribe el autor de Santería. Conocí a un pibe a finales del 2010 con el que nos pusimos a charlar de novelas negras, que me confesó que había empezado a leer a los clásicos del hard-boiled debido a su pasión por un juego, el Max Payne, que ahí aparecían para ayudar al protagonista devenido literalmente en un ángel vengador, ni más ni menos que Raymond Chandler y Dashiell Hammett, que él se venía a enterar mientras pasaba las pantallas, todavía se dirá así,
que esos eran dos escritores que habían sido pilares de la literatura policial y que por eso se acercó a sus libros y que ahí entró a este mundo. Supongo que los oyentes coincidirán conmigo en que es una introducción inusual en el mundo de las letras. Nicolás Ferraro tuvo la enorme gentileza de responder algunas preguntas que le hice para este programa. Una pregunta inevitable. Leonardo Yola cuenta en el prólogo de Dogo que llegaste a la novela negra a través de un videojuego. ¿Esas fueron tus primeras lecturas o ya eras un lector desde antes de obras ajenas al género negro? Antes de llegar a la literatura, estuvieron primero las historietas. La revista Scorpio en especial. Siempre tenía una pata más en las historias bélicas y en lo fantástico. Y fue a través del videojuego, del Max Payne, que descubrí un registro diferente, para mí. Que era brutal y al mismo tiempo se permitía un uso del lenguaje parco, pero poético también. Y el personaje en un momento comenta que se siente como Philip Marlowe o Sam Spade, nombres que de algún lado los tenía, que me sonaban. Dije, a ver qué tal estos tipos, y así fue, que empecé a leer a Chandler, a Hammett, y fue encontrar, leyéndolos, algo que me encantó, como lector, o sea, este mundo que planteaba en términos de violencia, una relación con el poder, con los códigos morales, con la justicia, etcétera, etcétera, y que de alguna manera me interpelaba. Después, bueno, claro, seguí leyendo y llegué a Kane, Woody, Thompson, Mosley, Sally, Higgins, Oyola, Ferrari, Aquino, Patricia Melo, Vicky Hendrix. Y obviamente, como pasa, cuando algo te gusta, lo querés hacer. Como cuando sos chiquito, te gusta el fútbol, querés jugar al fútbol. Bueno, acá fue lo mismo. Fue empezar a dar los primeros pasos con la escritura y como realmente no tenía una formación académica, fue una libertad. Decir qué historias contar y cómo contarlas. También le pregunté a Ferraro por la relación entre la historia y el lenguaje y el surgimiento de su estilo. Cada texto pide su propio estilo. Más allá de que ciertos recursos tienden a repetirse o que pueden ser considerados trademarks, vicios del escritor, por lo que cada novela trae un nuevo desafío de encontrar la voz de ese narrador o narradora. Sobre todo para mí que utilizo la primera persona en casi todos los textos. Me parece gracioso que se diga encontrar, como si uno fuera por ahí y mira, encontré la voz. Es un proceso largo, la verdad, y que tiene que ver, para mí, con cómo ve el mundo esa persona, ver qué lenguaje utiliza, dónde pone el acento cuando ve algo, y cómo lo expresaría, en qué cadencia, hasta poder encontrar o describir una frase que sea de este narrador o narradora y no de otro, que me permita decir, ok, es este, y ahí uno vuelve, corrige, refuerza todo lo que ya fue trabajando. Obviamente el estilo no surge naturalmente, uno es un producto de lo que consume, en primera medida tiende a tratar de imitar eso que leyó, pasándolo claro por un propio filtro, entendiéndolo de una manera. No todos leemos el mismo texto. Todas esas lecturas uno las interioriza, las procesa y tienden a desaparecer, cuando sale bien, claro. Cuando uno es capaz de camuflar todos esos lugares de los que abrevó, que lo inspiraron y que ya de alguna manera los naturalizó, se volvieron propios y no es ya un plan como decir, esto es higginiano, esto es chandleriano o lo que sea, sino que termina saliendo un estilo propio. Esta fue otra de las preguntas que le hice. En ningún momento especificás dónde transcurre Dogo, sin embargo se puede suponer que es en el sur del conurbano. ¿Ubicás las escenas en lugares que conocés o los imaginás? La literatura está hecha de detalles, no queda otra. Pero a la hora de narrar, no me gusta atarme a la realidad. Me parece que hacer ficción es capturar el espíritu de esa realidad, o así lo definen gente que sabe más que yo. Entonces mi compromiso, por decirlo de alguna manera, no es con un realismo extremo, sino con el verosímil. Ese mundo que yo creo y que parte de la realidad, pero es el punto de partida. Y a veces atarlo a un realismo es desperdiciarlo, tener que pensar mucho dónde voy a localizarlo. Cuando a la hora de narrar, estoy contando historias universales.
Dogo, más allá de sus localismos, el núcleo de la historia podría suceder en el Bronx, en la zona metropolitana de México, etc. Esta historia es lo que me interesa. El resto, la verdad, que es un decorado que, bien utilizado, puede potenciar el relato. Desde el uso de la ambientación, el lenguaje, cierto imaginario que se tiene sobre determinados lugares. Y a veces sí utilizo planos o escenarios, hago diferentes dibujos, planteos de la situación, especialmente para los tiroteos o las escenas de acción. Papel, lápiz para poder verlos en un espacio y cómo se comportarían, cómo entrarían en determinado lugar. Me ayuda a ordenar lo que es un caos en mi cabeza y lo que es un caos el momento de suceder. Y que trato de ordenar para darle las suficientes herramientas al lector para que lo visualice de la mejor manera posible. Las respuestas de Nicolás Ferraro. Queridas y queridos oyentes, continuamos con este capítulo 108 del dulce veneno de la novela negra dedicado a Nicolás Ferraro, luego de la tanda. Continuamos con este capítulo 108 de El dulce veneno de la novela negra, dedicado a las novelas de Nicolás Ferraro. El apellido es una enfermedad hereditaria. De mi viejo no solo ligamos los ojos marrones y el pelo negro, sus problemas también. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que las herencias más jodidas no pueden ni están guardadas en cajas, tampoco en cajones. El padre de un amigo se había volado la cabeza con una recortada. La mancha de sangre regó media pared. Pasó de roja a bordó hasta quedar negra. No sabía qué hacer con ella. Tardó un mes en decidirse a borrarla. Sacó lo que pudo. Los perdigones habían enterrado cachos de cerebro y hueso en el cemento agujereado. Limpió y limpió, escarbó. Los ladrillos le complicaban saber dónde empezaba y terminaba su viejo. Al final tiró la pared abajo y levantó una nueva. Así todo, una vez por semana, sigue yendo con el balde y el trapo a limpiar. Y raspa, hasta que son sus dedos los que sangran sobre los ladrillos. Yo tampoco supe qué hacer con las cosas que me dejó mi viejo, ni cómo sacármelas de encima. Les acabo de leer El inicio de Cruz. Para decirlo de manera sintética, si Dogo era una excelente novela, Cruz la supera, es todavía mejor. El protagonista es Tomás Cruz, un joven que anda a la deriva en la vida. Su madre los abandonó a él y a su hermano mayor, Sebastián, en la infancia. Los dos, y especialmente Tomás, llevan las marcas emocionales, la sombra terrible de su padre Samuel, un violentísimo delincuente que nunca les prestó mayor atención. Si bien no maltrataba a sus hijos, jamás tuvo un gesto de cariño hacia ellos. Ese vacío afectivo simbólico se transformó en real cuando el progenitor fue preso. Tomás era aún un niño. Seba, su hermano, un joven futbolista que estaba a punto de debutar en la primera de River. Ante la tragedia, los hermanos se prometieron estar siempre juntos, pero lo peor estaba por llegar. Seba tuvo que abandonar su carrera como futbolista e ingresó al mundo delictivo para hacerse cargo de los sangrientos asuntos pendientes que le dejó el padre. Tomás, el menor, unos años después estudió medicina. Luego de coserle una herida a Seba, dejó la carrera. No quería aprender nada más. No quería terminar sacándole una bala a Seba, dice. Cuando el hermano mayor se fue a vivir a la Triple Frontera con su familia para continuar con sus negocios turbios, Tomás lo siguió, dejando a su novia, Alina, en Buenos Aires. El conflicto toma fuerza cuando Seba cae preso al cruzar a través del río en un bote con 50 kilos de marihuana.
Tomás debe hacerse cargo de pagarles a los narcos la pérdida que dejó su hermano, trabajando para ellos. No tiene alternativa. Si no cumple, asesinarán a su cuñada y a su sobrina, la hija de Seba. Cumplir con esos encargos lo obliga a hacer lo que nunca quiso, seguir el camino de su padre. Debe introducirse en el mundo infernal, despiadado de la frontera. Allí prevalece la ley del más fuerte, del más brutal. El asesinato y la tortura son parte de la realidad cotidiana. Los jefes de la banda gozan al ejercerlo. Los débiles son sometidos o destruidos. Las mujeres ocupan el último lugar en esa jerarquía. Son las más castigadas, son apenas objetos para usar, para explotar y cuando no rinden más beneficios, descartar. La degradación y la violencia no tienen límites. Hay una sola ley: el que vacila, muere. Reinan el narcotráfico, la trata y la explotación sexual de mujeres, adolescentes y niñas. Tomás se ve obligado a realizar tareas para la banda delictiva que no solo lo ponen en riesgo, sino que implican el ejercicio de la misma violencia que él repudiaba en Samuel, hasta que un hecho inesperado lo lleva a la rebelión. El fantasma del padre toma carnadura y el vínculo padre-hijo se hace más complejo. No voy a contarles más de la trama. Sorpréndanse al leerla. La historia se revela poco a poco en la medida que suceden los hechos. La escritura de Ferraro, desde Dogo, ha mejorado, sin perder visceralidad. Los relámpagos dibujan raíces blancas en un cielo de brea y agrandan el mundo que termina al final de las luces altas del Fairlane. Los faros tragan la oscuridad y vomitan asfalto resquebrajado y tierra roja. Todo castigado por la lluvia. La escritura de Cruz de Nicolás Ferraro. Justamente le pregunté a Nicolás Ferraro acerca de las diferencias entre Dogo y Cruz y esto fue lo que me respondió. Cuando empecé a trabajar Cruz y algunos textos un poquito anteriores que empezaban a correrse de un lenguaje más magro, algunos colegas los leyeron y me decían: che, no, esto es muy poético para hacer novela negra. Y la verdad que me llamaba la atención los diferentes entendimientos que tenemos de novela negra, que la verdad es un término tan maleable que si juntamos 10 personas es probable que las opiniones apenas se pisen. La verdad que me parece castrador pensar el género como un punto de llegada y no como un punto de partida, especialmente cuando el lenguaje termina siendo el núcleo de una obra. Con Cruz hubo una búsqueda que surgió, primero, con no repetirse, porque ya tenía varias novelas anteriores en las que había una fuerte carga de jerga y de coloquial porteño, entonces tenía ganas de intentar algo diferente. Además, el hecho de sacar a la novela negra de la ciudad fue, pensándolo hoy, o sea, ahora, liberador, porque podía ofrecer otro lenguaje que iba a tener que ver con cierta naturaleza, con otro tipo de barro, de orilla, y ya no de calle sin asfaltar. También esto mismo que te decía, el hecho de tener 5 novelas sobre la espalda me permitía jugar con piezas nuevas, de sentirme validado para poder hacerlo. Y la verdad que fue una apuesta, un desafío de tratar de incorporar cierta poesía, poniéndolo en las comillas enormes, por supuesto, a esta historia que estaba contando. Con el diario del lunes puedo entender mejor qué estaba haciendo. Yo creo que en Dogo lo que ofrecía cierto aire al lector venía por el lado del humor. En Cruz creo que ese espacio para que el lector respire tenía que ver con las imágenes poéticas, que de alguna manera operaban como anestesia o una manera de no perder al lector a la hora de contar diferentes episodios violentos y que al mismo tiempo impactaran de otra manera. Vale mencionar que Cruz fue finalista del Hammett, el premio más importante de la novela negra en castellano. Una aclaración. Cuando Nicolás Ferraro menciona en su respuesta que tenía escritas 5 novelas, se refería a algunas obras todavía inéditas. Tal vez algún día podamos leerlas. Pero creo que este momento requiere que Milton Cardoso inserte otro tema musical.
El Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado hacían ¿Por qué será que Dios no me quiere? Todo se fue a la mierda en 7 escopetazos. Era difícil errarle adentro de una avioneta por más que el viento la sacudiera, pero Zambrano lo hizo. Pajeó la Itaca, buscó el pecho de Keegan y disparó. Los perdigones mordisquearon un brazo y los ladrillos de merca sin cortar empaquetados en el fondo del Cessna. Lucero, el piloto, palanqueó del cagazo y el segundo disparo terminó en el fuselaje. Los 2 metros de Keegan se le vinieron encima a Zambrano, que quiso esquivarlo y tropezó. Un tercer corchazo reventó más falopa. Usó la escopeta para clavar las manos que le buscaban el cuello. Recargó como pudo. Trató de apuntarlo. Keegan le hizo girar el caño. La culata se le hundió en el pecho y la 4ª perdigonada se escapó resquebrajando el parabrisas. Las nubes de tormenta y el cielo de petróleo se pixelaron. El retroceso de la 1270 le astilló una costilla a Zambrano. El dolor subió, codo, mano, la Itaca se le escurrió de los dedos. Keegan se olvidó del buraco en el brazo y ni siquiera vio que la escopeta le pasaba al lado. Pero ciego, anestesiado por el deseo de supervivencia, le buscó el cogote. La sangre le bajaba desde el tarascón de perdigones y era un 6º dedo que atenazaba la garganta de Zambrano. Toses, merca flotando, los comandos chispeaban, gruñidos. Zambrano intentó sacarse los garfios del cuello mientras veía que el archipiélago de sangre en la musculosa blanca de Keegan se le nublaba. Le dio un rodillazo en los huevos y se lo sacó de encima. Fue a buscar la Itaca, pero la avioneta vivoreó y sus dedos no llegarán a agarrarla. Varios ladrillos sueltos les pasaron por arriba. De esta manera comienza El cielo que nos queda, la tercera novela de Ferraro. Un tiroteo dentro de una avioneta que transporta cientos de kilos de cocaína provoca la caída de la aeronave mientras decenas de panes de droga caen por la puerta abierta, desparramándose por una zona rural. Algunos de los pobladores que encuentran la droga ven en el presente caído del cielo una oportunidad para salir de la miseria, pero no tienen en cuenta que los crueles propietarios están dispuestos a recuperarla. Ferraro da a entender que los jefes de la banda narco integraron los grupos de tareas de la dictadura. Son personajes sádicos para los que la tortura y el asesinato son prácticas habituales. El cielo que nos queda está contada en tercera persona. No hay un protagonista, sino varias historias que confluyen. Como en las novelas anteriores, el autor no especifica dónde sucede, pero por la presencia de los cultivos de algodón podemos suponer que es en el Chaco. Los capos narcos son tan brutales como en sus novelas anteriores. Los otros personajes de la novela cargan con las pesadas mochilas de su pasado y de sus dolores y sus conflictos personales. Al leer las 3 novelas en orden, me quedé con la impresión de que en El cielo que nos queda hay un menor compromiso emocional por parte del lector. Supongo que eso se debe al paso a la tercera persona y porque en Dogo y Cruz los protagonistas se veían forzados a tomar parte de ese mundo violento, en contra de su voluntad. Sin embargo, esto no le quita méritos al cielo que nos queda. Por el contrario, Ferraro se resiste a repetirse y busca una nueva manera de narrar, logrando una novela excelente, una historia compleja, apasionante y, como siempre, muy bien escrita. El autor tuvo también la gentileza de responder a mis interrogantes sobre los personajes de sus novelas. Le pregunté por qué mientras los protagonistas y algunos de los secundarios son complejos, los antagonistas no parecen presentar fisuras ni ambigüedades. Parecerían encarnar el mal absoluta. Y esto es lo que me respondió.
Los antagonistas que narro muchas veces sufren de un tiempo reducido en pantalla, con lo cual son más propensos a quedar en arquetipos, debido aún más, creo, a la manera en que se involucran en la historia. Se nos presentan como alguien que es un problema para el protagonista, con lo cual vamos a verlos en su peor faceta, amenazante, violenta, aplastante. O sea, la pregunta es qué pasaría si conviviéramos un rato con Centurión y su banda, si lo viéramos del otro lado en el día a día. Bueno, igual así todo sería difícil, o sea, no nos vayamos tan al extremo, pero pensemos un poco lo que sucede con Lucero en El cielo que nos queda, que a priori estaría del lado de los malos. Al mismo tiempo hay lecturas que son interesantes y te plantean nuevas maneras de ver la propia obra. Hace poco una persona me dijo que lo que le interesaba de Cruz es que en realidad el villano al final del libro devenía en antihéroe o en héroe, salvando las distancias, claro. Que en realidad el villano del libro era Samuel, el padre del protagonista y no Centurión. Quien verdaderamente ponía el conflicto del tema del libro y no de la trama era Samuel. Y es interesante pensarlo ahí porque si vemos cómo esta idea que se nos presenta del padre a través del punto de vista de Tomás, o sea, un hijo de puta toda regla, se empieza a transformar en otra cosa. Ahí, donde antes había un negro, empieza a aparecer algo más. No te digo blanco, es un gris. Y ese gris es el que me interesa. Y que desarrollé aún más en El cielo que nos queda, donde presento a 4 personajes, 2 de cada bando, y que ninguno, sacando el Supai, encarna el mal. Y ahí sí exploré esta idea de que la verdadera tragedia no es que el mal venza al bien, sino que se enfrenten el bien contra el bien. También le pregunté al escritor acerca de las diferencias entre El cielo que nos queda y las novelas anteriores. La historia del cielo que nos queda nació de una imagen y de un apuro, o de varios apuros. Estaba en lo de mi abuela, viendo el noticiero, y vi que titulaban Lluvia Blanca o algo así. Y una avioneta y cosas por el estilo. Y la verdad que tuve que seguir rajando hacia otra cosa. Y en mi cabeza me quedé con, hubo un tiroteo dentro de una avioneta que lleva merca. Y dije, esto es hermoso. Después, claro, investigué y en realidad la lluvia blanca es un método que tienen las narcoavionetas de tirar la carga ya cerca del piso para no tener que aterrizar y bueno, correr más riesgos. Y me quedé con esa idea durante bastante tiempo, incluso anterior a la escritura de Cruz. Empecé a visualizar ciertos personajes, Racer, este ex criminal al que le llueve falopa y no quiere tener nada que ver con ese mundo, y su contracara, el Supai, este sicario implacable que va cortando cogote donde puede. Y dije, bueno, nada, acá está la novela, este es el núcleo, este enfrentamiento. Y después dije, bueno, pará, también tiene que estar la gente del avión. Y alguien ajeno tiene que encontrar la falopa y pensar que puede ser un negocio. Y originariamente tenía más personajes. Había un capataz de una estancia en el que aterrizaba la avioneta y prendía fuego media plantación de algodón. Y que el dueño del campo lo llamaba y le ordenaba que descubriera qué pasó y se vengara y recuperara la plata, etcétera. Y también había policías que respondían a órdenes superiores. Estaba este primer concepto de todos estos personajes como peones que respondían a un poder superior. Y la segunda urgencia vino porque había un concurso y eso como que me dio el puntapié para escribirla, para reflotarla. Pero el tema es que pedían pocas páginas, así que bueno, dije, bueno, reducción de personajes y de situaciones. Al igual que me pasó con Dogo, que también surgió el impulso de mandarla a un concurso, a las pocas páginas desistí de mandarla ahí porque sabía que la historia que estaba contando necesitaba más cuerpo, incluso si sacrificaba personajes. La verdad que fue una experiencia totalmente diferente escribir El cielo que nos queda. Más que nada porque estaba acostumbrado a narrar en primera persona y tenía 200 páginas para contar un personaje. Acá fue, ok, si haces algo así te va a quedar algo del tamaño del poder del perro de Winslow y no te la publica nadie. Además que no sé si me da el cuero para escribir algo tan largo. Pero como te digo, siempre busco un desafío para motivarme, para no repetirme. Y quería explorar estos personajes de diferentes lugares. El ex criminal que ya no quiere tener nada que ver con ese mundo. El loco psicópata que solo encuentra en la violencia una manera de pertenecer a la sociedad. Y después 2 personajes que hallan en el mundo criminal una manera de obtener una vía de escape económica. Un piloto que termina laburando en una narcoavioneta. Y esta gente sin empleo que se tropieza con esos ladrillos de merca y la oportunidad que representan. Y la realidad fue que de todas las novelas fue la que más trabajé. Hubo una primera versión de 40.000 palabras que la dinamité totalmente, habrá quedado un 50% de lo que tenía, y que después agregué muchísimas más partes y quedó de 60.000 palabras.
porque quería que todos estos personajes tuvieran carnadura y aproveché cada frase para revelar algo de los personajes y potenciarlos para que no quedaran meramente arquetípicos. Las novelas de Nicolás Ferraro: Dogo, Cruz y El cielo que nos queda. Imperdibles para los que aman la novela negra. Un escritorazo. Bueno, queridas y queridos oyentes, aquí llegamos al final de este capítulo 108 de El dulce veneno de la novela negra. Como siempre, nos vamos con música. Milton Cardoso va a insertar Te estás quedando sin balas de plata por el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Nos encontramos en el próximo capítulo. A mi alrededor todos piensan que bromeo y es encantador que pueda sentirme así. Es encantador, tan encantador. Persuasivo y goloso, tu tipo no ve que es una cerda igual que vos. Te manda mensajes de estrellita caliente, traga y hace muecas, implora y pide más. Sos encantador, muy encantador.